Es campesino, por lo tanto, pues también tenía exposición crónica a mielotóxicos, pues a plaguicidas, todos los años, durante 30 años aproximadamente. Las comorbilidades que encontramos en este paciente fueron estas: diabetes mellitus tipo 2, con 15 años de diagnóstico, y utilizaba solamente tratamiento esporádico con metformina. Insuficiencia renal crónica, ya llegó a NKF5 desde hace 5 años el diagnóstico, y está actualmente con una depuración calculada de 13 mililitros minuto. Diabetes mellitus tipo 2, con 15 años de diagnóstico, y utilizaba solamente tratamiento esporádico con metformina. Insuficiencia renal crónica, ya llegó a NKF5 desde hace 5 años el diagnóstico, y está actualmente con una depuración calculada de 13 mililitros minuto. Esto ya ha tenido consecuencias, ha tenido manifestaciones crónicas de la enfermedad, de las dos enfermedades, y tiene ya hipertensión arterial secundaria, cardiopatía hipertensiva, aunque compensa bastante bien con una FEBI de 77%. Tenemos insuficiencia hepática crónica, está en Child-Pugh A hasta el momento, desde hace 8 años, y bueno, también como algo también progresivo en estos pacientes, pues una presbiacusia. El diagnóstico se dio el 17 de septiembre del 2009 por morfología primero. Encontramos que al hacer el aspirado de médula ósea, pues tuvimos, al hacer la biometría hemática, una hemoglobina de 6,6, leucocitos de 93,000, plaquetas 333,000, eosinófilos, basófilos y mieloblastos. Estaba en fase crónica de la enfermedad, lo encontramos en esa etapa, y esta hemoglobina en este tipo de pacientes, al principio se pensó que era también por la enfermedad. Sin embargo, vemos que es un paciente con insuficiencia renal crónica y que requirió muchas transfusiones, no por la enfermedad, sino más bien porque tenía falla renal crónica. El 29 de septiembre del 2009 ya se pudo encontrar mediante RT-PCR positivo BCR-ABL en rompimiento mayor. El 10 de octubre se reportó la citogenética con una translocación 922 sin ninguna otra alteración en las 20 metafases estudiadas. El FISH también mostró BCR-ABL en el 98%. El 6 de octubre el vaso tenía 5 centímetros por debajo del borde costal. El SOCAL y el Hasford, pues uno mostró alto y el otro mostró intermedio. La evolución de este paciente fue importante, sobre todo nos podemos preguntar la dosis. ¿Cómo poder determinar la dosis a un paciente? Pues únicamente no hay ningún estándar que nos indique cómo poder disminuir o cómo poder modificar la dosis en pacientes mayores de 60 años, solamente hay algunos casos o algunos reportes. Sin embargo, este paciente empezamos con imatinib 400 y inmediatamente tuvo sintomatología importante, sobre todo un edema que llegó a hacer 3 cruces. El paciente sentía disnea, tenía otras manifestaciones, lo cual nos hizo disminuir la dosis. Realmente no tuvo alteraciones hematológicas que justificaran, por ejemplo, trombocitopenia o leucopenia o alguna otra toxicidad hematológica, no la tuvo, sino más bien la disminución fue por la sintomatología. Al disminuir, aquí vemos que se diagnosticó y se hizo citorreducción con hidrea, 500 miligramos al día, y con eso bajó bastante bien. Y el imatinib, tenemos los primeros 3 meses, cuáles fueron los síntomas que tuvo el paciente, la disminución que nos fue llevando hacia esta dosis. Recordemos que el imatinib no está como tal justificado que tenga que reducir la dosis por falla renal. Y a los 3 meses, a los 6 meses, a los 12, 18 y hasta los 41 meses. Tenemos que el paciente mostró dermatosis generalizada, se quitó con algunos emolientes, dolor abdominal en epigastrio, común en pacientes con imatinib. Esta parte de aquí a los 18 meses tuvo una neumonía adquirida en la comunidad ATS3 que se clasificó también como CURP 65 con 2 puntos, se ingresó y al ingresarse el paciente tuvo una buena evolución, estuvo con tratamiento con cefalosporina y con un macrólido, tuvo una muy buena respuesta y a los 24 meses continuaba con los síntomas, pero en menor grado, lo cual nos hizo mantener la dosis a 200 y como fuimos viendo una respuesta adecuada, ahí se mantuvo. Algo importante del paciente es que desde los 6 meses mostró hipo y hasta la fecha el paciente continúa con hipo, lleva casi más de 2 años con hipo. Se quita temporalmente y después encontramos la causa, pero no ha podido ser bien controlada.
Al hacer una exhaustiva búsqueda de la causa, pues encontramos que al hacer una endoscopía el paciente tenía úlceras gástricas, tuvimos una hernia hiatal. Al dar omeprazol, algún procinético, el paciente mejoró también, solamente que mejoraba temporalmente y posteriormente también continuaba con el hipo. Recordemos que es un paciente con diabetes mellitus, el cual también cursa con neuropatía. Esta fue la evolución de las dosis también, la mencionamos aquí, la fecha y cómo fue modificándose su biometría hemática. Los leucos con inicio de 93,000, hasta el momento está con 7.3, 7.300 leucos, las plaquetas se conservaron normales, no hubo ninguna progresión, aunque al final aquí observamos que los eosinófilos y basófilos empezaron a aumentar, pero no encontramos ningún blasto en sangre periférica. La respuesta al tratamiento de este paciente. A los 3 meses el paciente ya observábamos una respuesta hematológica, aquí está invertido, la respuesta hematológica la observamos tempranamente y la respuesta citogenética, que es lo que buscamos también en este paciente con 200 miligramos de imatinib, la pudimos alcanzar al cabo de los 12 meses de tratamiento. El paciente continúa actualmente con 200 miligramos de imatinib, los tolera perfectamente bien, continúa con el hipo, no ha podido quitarse, sí ha podido disminuirse, pero sin embargo es un paciente que con todas las comorbilidades que él tiene, con la dificultad para tratarlo, ha llevado casi más de 3 años del tratamiento y hasta ahorita sí, lo seguimos viendo. La última consulta la tuvimos el 12 de febrero de 2013 y pues sigue vivo todavía. No se ha dializado hasta el momento y se ha salvado eso también. Gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación, el doctor Cristian Ramos Peñafiel, médico adscrito al Servicio de Hematología, Clínica de Leucemia y Falla Medular, alumno de la maestría en Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de la UNAM, y me pidió que dijera dentro de su currículum vitae que es caballero Jedi de la República. Va a hacer comentarios a la presentación Leucemia amiloide crónica, apego al tratamiento y respuesta molecular. Bueno, cuando intentamos preparar este caso y buscar algo interesante acerca de la leucemia amiloide crónica, pues intentamos llegar a lo que es el principio de parsimonia, regresar a lo básico. Y en investigación clínica, lo más básico son las variables demográficas, en este caso la edad y el sexo. Y pues nos hicimos una pregunta, tal vez a todos ustedes en sus servicios de hematología es muy común que reciban pacientes que están fuera del rango normal de la edad de los ensayos clínicos, 70, 80 años. Entonces quisimos saber qué hay en la literatura acerca de este subgrupo específico de pacientes con leucemia amiloide crónica. Bueno, pues como les mencioné, muchas gracias a la AME y pues empecemos la presentación de 8 minutos. Bueno, para hablar acerca de actualmente el cáncer en personas por encima de 65 años, nos remontamos a un ensayo reciente publicado en Lancet, en donde el doctor Chiassori encontró diversos puntos muy importantes. Bueno, ¿qué encontraron? Cuando intentaron revisar los diversos sistemas de salud y encontrar si existen diferencias realmente entre la incidencia en personas por debajo de 65 años y por encima de 65 años, lo que encontraron es que la probabilidad de que un paciente por encima de 65 años pudiera fallecer por cáncer es muy homogénea, generalmente entre el 25 y el 30%. Principalmente el resto de la mortalidad pues es secundaria a las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces pues realmente compararon 4 sistemas de salud, 2 en ellos en Asia, en Corea, en Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido, y pues encontraron que realmente entre un 25 y 30% de las causas de muerte en este tipo de pacientes era relacionada a cáncer. Otro punto que también hicieron hincapié era acerca de su nivel socioeconómico. Y dividieron en un nivel socioeconómico alto y un nivel socioeconómico bajo, y ahí nos evaluaron a todos. A México le regalaron 3 líneas dentro de su artículo, y pues encontraron que pues en México existen 2 Méxicos, aquel México rico que tiene una mayor tasa de mortalidad asociada a enfermedades crónico-degenerativas y cáncer,